a comenzar de nuevo. Bueno, a ver, ahora me dijo que sí se escuchaba. A ver, ahora. A ver, no, mire, escúcheme, ¿por qué no me hace favor de escuchar? Mire, o me vuelve a llamar. Bueno, ándele, ándele, sí, sí. Uf, uf. Por tercera ocasión inicio nuestro programa El Valedor, porque por una cosa u otra, la cámara, el micrófono, la luz, pues ando fallando a estas alturas con esos elementos. No es cosa mía, ahora ya más o menos manejo el aparato, pero va a venir Mercury, o va a venir Cuitláhuac, o va a venir Gerardo a ver esa cámara, que se enfoque bien, porque como les digo, es un problema, pero ahora menor, porque les repito, si no me ven la cara mejor, tantos que me la han visto durante toda la vida, a ver qué me dicen, ¿sí? Bueno, bueno, dígame por favor. Ay, 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 voy a colgar. Ah, me saludan y me dicen que quién soy, que de parte de quién. Esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ven ustedes. Sí, bueno, entonces ahora sí puedo comenzar. Voy a descolgar porque están entrando llamadas que solamente me dicen con quién hablo. Imagínense a estas alturas. Bueno, ándele pues. Me dicen ahora sí que ya estoy al aire, que ya se puede, que ya me pueden ver la cara. Y por cuarta vez intento, y ojalá que en esta vez ya no haya problemas, intento hablar de los derechos humanos y de cómo diversos aspirantes al puesto han engrosado la lista de quienes quieren ser el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué será? ¿Por qué tan peleado ese puesto? ¿Por qué tantos quieren llegar allá? Ahora les voy a decir, les voy a hablar del derroche absurdo, grotesco, descomunal que significa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa entelequia, esa mentira que inventó Salinas cuando quería que México entrara al Tratado de Libre Comercio, y le dijeron Canadá y Estados Unidos, los gobiernos, pero es que en tu país se violentan muchísimo los derechos humanos. Ah, bueno, pues voy a inventar un organismo burocrático al que le voy a meter mucho dinero, y ya verán cómo se defienden los derechos humanos en este país. Quienes me hayan escuchado ayer hablar de justicia verán, sabrán lo que valen los derechos humanos en nuestro país. Y vaya que son importantes, porque miren ustedes, leo primero al jurista y académico Antonio Carrillo Flores. Dice, ya se murió, pero él dice todavía hoy: los derechos del hombre están, me atrevo a afirmarlo, en la raíz de todos los problemas capitales de nuestro tiempo. Y un panista, muchos años después, dijo, eh, la democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. Él es Francisco Pauli Bolio, un yucateco, como sus apellidos lo indican, sobre todo el segundo. La democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. Solo si hay justicia puede ser un Estado de Derecho México.
Solo si se respetan los derechos humanos puede haber democracia en este país. Solo si hay justicia hay democracia. Y hay justicia si se respetan los derechos humanos. Y en el documento titulado Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, correspondiente al año anterior, lo aseguró Amnistía Internacional. Es decepcionante el trabajo de Calderón. Continúan violaciones, tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantía. La impunidad es el componente más arraigado en los casos de abuso. Les hablé ayer también, para hablar de derechos humanos, de justicia, de Estado de Derecho, de 3 casos paradigmáticos. El de Ignacio del Valle, de San Salvador Atenco, que con Álvarez y otros compañeros, por el delito de secuestro equiparado, porque en la refriega de policías contra lugareños de Atenco, estos retuvieron durante unas horas a algunos policías. Un siglo, 6 años, 6 meses y el pago de todo el juicio a cargo de ellos. Un ladronzuelo que entró en esta misma semana a robar algunos objetos en la casa de Chucho Ramírez, que ganó una medalla en el clásico Pasecito a la Red con el equipo sub-17. Al haberle robado la medalla a Chucho Ramírez, 70 años de cárcel. Y los 4 dueños, los 4 propietarios de la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora, que en mayo sufrieron que en mayo se sufrió aquella conflagración que dio como resultado 49 niños calcinados y otros más señalados de por vida por las llamas de aquella conflagración. Esos tienen una pena de 2,000 pesos por cabeza para que anden libres por la calle. Uno de los 4 propietarios es la señora Marcia Altagracia Gómez del Campo, pariente cercana de Margarita Zavala, la esposa del presidente del país. Derechos humanos, justicia, Estado de Derecho, democracia. Y lo que nos cuesta la democracia, entre comillas, y lo que nos cuesta la defensa de los derechos humanos. Miren ustedes, la Cámara de Senadores aprobó con los votos del PRI y del PAN, no asistió, perdón, del PRI y del PRD, no asistió el PAN, la iniciativa de ley que lleva a rango constitucional la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, la nota es de diciembre del 91. Los presidentes de las comisiones de derechos humanos y los procuradores de justicia de México firmaron ayer un acuerdo de acercamiento y entendimiento que sienta las bases para la cooperación entre ambas instancias y reconocieron que el país requiere un importante impulso que permita avanzar sistemáticamente en la promoción, respeto y tutela de los derechos humanos. Sí, pero la nota es del 29 de abril de 1996. Hoy la lista tiene una decena de solicitantes, de aspirantes al puesto, más los que se acumulen por estos días. Miren, y leo a Roberto Roch acerca de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Procesar el nombramiento del nuevo Ombudsman Nacional sin debatir sobre lo que ha ocurrido con la institución nos atraerá una crisis de alcances internacionales. ¿Ven ustedes? Se habla de los aspirantes, pero no de lo que es a estas alturas esa institución.
Otro párrafo. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos desmantelada en su vocación y autonomía. Una institución devorada por el despilfarro, el nepotismo y el amiguismo. Un liderazgo mermado lo mismo por pugnas ideológicas y políticas que por sólidas objeciones internas y externas. Este es el panorama que presenta el organismo que está a punto de cumplir 20 años de vida, la mitad de los cuales ha sido encabezado por el doctor José Luis Soberanes, quien será relevado en noviembre próximo en un contexto de gravísimo deterioro. Y a esto quería yo llegar, al gravísimo deterioro y a lo que nos cuesta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. CNDH, la más costosa de América Latina. En 10 años aumentó su presupuesto más del 300%. Cuando oigan esto, cuando escuchen estas noticias y cifras y datos, recuerden que nos quieren enjaretar 2% extra en un IVA disfrazado. Nos quieren sangrar para que recuperemos la fortaleza, nomás imagínense. Bueno, leo. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay una paradoja. En menos de 10 años este organismo autónomo incrementó su presupuesto en más del 300% y se colocó como la oficina de ombudsman más costosa de América Latina. Mientras los recursos crecen, el cumplimiento de sus funciones va a la baja. Análisis de organizaciones nacionales e internacionales consideran que la comisión hace un trabajo ineficiente y decepcionante, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. El aumento del presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido constante desde 1999, año en que fue nombrado presidente José Luis Soberanes. Y aquí hay un reportaje extenso sobre lo caro que nos cuesta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero voy a otra noticia. Esta, por ejemplo, el ombudsman se mudó a inmueble de 100 millones de pesos. El monto pagado por el edificio, bautizado como Héctor Fix Zamudio, que se suma a otras 2 propiedades del organismo, equivale a la 8ª parte del presupuesto asignado a la Defensoría para este año, actualmente que alberga actualmente a 227 empleados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió el año pasado en más de 100 millones de pesos un inmueble para las oficinas donde actualmente despacha el Ombudsman Nacional José Luis Soberanes Fernández, las cuales además tienen acabados de lujo. La inversión representa la 8ª parte del presupuesto del organismo para este año, el cual asciende el año pasado a 800.964.000 pesos. Hay además hay estacionamientos, coches de lujo y demás. Por la renta de estos estacionamientos se pagan 40,000 pesos mensuales más IVA. También se adquirieron 3 vehículos blindados y 2 de uso convencional. El edificio no es el único con que cuenta, no es el único que concentra personal de la CNDH, cuenta con por lo menos otros 2. Además, renta oficinas en otros inmuebles con costo al erario de 4 millones de pesos anuales. ¿De qué se hablaba? De la austeridad. De la austeridad.
se dio soberanes uso político, le dio, debe ser, uso político a la CNDH. Organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron la actuación del ombudsman José Luis Soberanes Fernández por trabajar acorde a los tiempos políticos y usar en su beneficio las recomendaciones que emite. Por ejemplo, que la señora Asensio murió no de la vejación de los militares, sino de una gastritis mal atendida para hacerle segunda al presidente del país. Las deudas de soberanes. México retrocedió en la defensa de los derechos humanos durante la presidencia de José Luis Soberanes Fernández en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así lo consideran representantes de organismos civiles dedicados al tema. Para ellos, dos áreas fueron las más golpeadas: los derechos de las mujeres y la defensa de quienes han sufrido abusos por parte del ejército. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo el presidente del país? Díganme una sola violación a los derechos humanos por parte del ejército, una sola. Dios, lo que se va de las manos, el que se va de la lengua. Soberanes hizo del organismo un trampolín para asegurar su futuro político. ¿A dónde irá que no tengamos que pagarle sus lujos? Hay que estar al pendiente. Aquí voy a hablar con ustedes del destino que tenga este hombre después de lo que ha derrochado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Leo: la ineficiencia de la CNDH, la impunidad y el deficiente sistema de justicia han provocado que las organizaciones civiles hayan tenido que recurrir a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se litigan 30 casos contra el Estado mexicano. Y aquí les digo una cosa: miren lo que es delegar, el horror de delegar y delegar. Estas organizaciones no gubernamentales, si hicieran caso de la propuesta de organizarnos en comités autogestionarios, no necesitaríamos andar pidiendo, qué bueno que no se alcanza a ver, no andar pidiendo favores a organismos internacionales. Vamos a hacerlo nosotros. Miren, aquí voy a extenderme sobre el tema del delegar y del asumir, con una fábula antigua que no sé si fue de Samaniego, si ha sido desde Sopo, si es de Samaniego, de Tomás de Iriarte, ¿de quién? Miren, era un pájaro que tenía esposa, hijos, parientes de todo tipo. Y se llegaba a la época de las tormentas y le dice a los primos y a los sobrinos: vayan a hacer el nido, que no nos vayan a agarrar las tormentas en descampado. Bueno, fue a los 8 días y la rama sin una sola barañita, como allá decimos, para el nido. ¡Caramba! Le dice a los hijos: váyanse allí donde ya saben y empiecen el nido, que ya vienen las primeras tormentas. Enseguida lo vamos a hacer, pa, o papá, o apá. Bueno, va a los 8 días, ni rastros del nido. Chispa. Le dice a la esposa: ve tú, mira, te doy una semana de plazo, tú sí puedes. Vete porque ya vienen las primeras tormentas. Haz nuestro nido. Sí, cómo no, en 8 días lo tienes flamante, viejito, tú no te preocupes. Pasan los 8 días y va el pájaro aquel. Ni rastro de nido.
es cuando se pone a reflexionar y dice, la culpa la tengo yo por aturdido, por estar delegando y delegando y delegando en los demás, creyendo que son mis aliados, creyendo que son mis amigos, creyendo que me pueden servir y que me quieren servir. El aturdido, el tarugo soy yo, y que se pone a traer ramitas de los lugares cercanos, yo no sé de dónde, y hace el nido y apenas lo termina cuando explotan los cielos y viene la primera tormenta. Pero él ya estaba protegido. Y mientras estaba en el nido decía, lo que es delegar, que no sirve de nada, lo que es asumir, que es todo. Delegar. Estas ONGs vamos a delegar en organismos internacionales, con la capacidad, con el poder de convocatoria que tienen. 8, 10 gentes aquí, 15, 18 allá, vamos a hacer comités autogestionarios, organizarlos y articularlos de modo tal que un día no nos cumple esto el gobierno, vamos a decir un boicot, dejamos de pagar, resistencia pacífica, tantas cosas, pero no, creemos que son nuestros aliados y ahí tienen a los maestros, es de dar coraje. Exigimos, el pueblo unido jamás será vencido. 2 de octubre no se olvida. Pura agua de borrajas. Mientras creamos que los tíos, los primos, los sobrinos nos van a hacer el nido, mientras creamos que los hijos, que la esposa, tenemos que hacerlo nosotros. La emancipación de la clase obrera solo puede ser obra de la clase obrera misma, lo dijo el filósofo de la ciencia política, y eso se extiende a todos nosotros. Qué fácil es seguir siendo adolescentes, niños, que no queremos crecer, madurar, niños. Te exijo, este es un símil que puse hace unas tardes, te exijo, papá, que me des el doble de mi domingo, me estás dando 50 pesos, que me des 100, te lo exijo. Hijo, no tengo, pues yo te lo exijo, tú sabrás cómo le haces. Ay, mi hijo, ¿con qué poder me exiges? ¿Con qué poder? Te hago marchas, plantones, me bajo los chonchines. Haz lo que quieras, mi hijo. Ni te veo, ni te oigo, ni te siento. Hazle como quieras. Pero no entendemos, no leemos la historia, no la asimilamos. ¿Desde cuándo viene el exigir? ¿Desde cuándo viene el delegar? ¿Desde cuándo? Y todavía no entendemos que la superestructura no es nuestra aliada, no son aliados nuestros. Voy a hacer reduccionismo hasta lo grotesco. Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Los ricos, todos los del dinero, incluyendo por supuesto partidos políticos y el Congreso, y la industria del periodismo, la castrense, el alto clero católico político, los dirigentes de esos organismos corporativos de control obrero, los intelectuales orgánicos, todos esos son la superestructura. Ellos medran de nuestra necesidad. Cuando más mal estamos y como ellos tienen un hoyo así de grande de 300 o 400 mil millones de pesos al pobrerío, a los causantes, a los contribuyentes cautivos, que no lo queremos entender. Seguimos delegando. Hoy esto es indigno. La ineficiencia de la CNDH, la impuntualidad, etcétera, han provocado que las organizaciones civiles hayan tenido que recurrir a instancias internacionales. Y acabo de leer lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decepcionante el trabajo de Calderón, continúan violaciones, tortura, detenciones arbitrarias, etcétera. Esto fue
no el 2008, sino el 2007. ¿Y cuál fue el resultado? No queremos entender. ¿Y saben por qué? Como niños, nuestra libertad se la entregamos a papacito gobierno. Tú sabrás lo que quieres hacer de nosotros. Pesa tanto nuestra libertad que se la entregamos al club, a la mafia, a la logia, al partido político, a la porra, a la perra brava, a quien sea, pero le entregamos. No queremos ser libres, ahí está. Pertenezco a, y en el último de los casos pertenezco a Dios. Dios, tú sabrás. Sabiendo que Dios, soy exseminarista y conozco de religión, Dios dijo, te doy libre albedrío, te doy tu libertad. En el mundo haz lo que quieras, en tu espacio vital, haz lo que quieras. Las leyes las conculcas, pues quizá te vas a la cárcel o quizá te haces multimillonario. Pero yo no te juzgo allá en la tierra. Ya te morirás, vendrás acá y entonces la vara de la justicia, mi vara de la justicia será implacable. No, esto lo digo para los creyentes. Entonces, delegar y delegar, que no queremos ser libres. También la libertad como la justicia tienen muchísimas acepciones. Yo lo digo así en reduccionista. No queremos ser libres. Estas ONGs a quejarse, a lloriquear ante organismos internacionales. Lo que no hagamos nosotros, nadie lo va a hacer por nos. Imagínense que les vamos a exigir a los ricos, repartan su dinero, repártanlo. Sus industrias van a ser de todos los obreros, como ven. También a usted, señor dueño, le damos su partecita. Sea bueno con nosotros. Caramba, de veras que no atendemos a la historia ni a la realidad objetiva. Influencia del Ombudsman. La CNDH promovió un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. La Suprema Corte me proyecté contra la reforma al Código Penal del DF sobre la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Tras la impugnación, 14 estados impulsaron cambios en su legislación en la exposición. Caramba, créanme que es la sintaxis. Tras la impugnación, 14 estados impulsaron cambios en su legislación, punto y coma. En la exposición de motivos están copiando los argumentos que presentó Soberanes. Imagínense esta agresión contra la mujer dueña de su cuerpo. Esta agresión la inicia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos Soberanes y no son 14, ya son 16 estados que derogan, que no admiten el aborto, como le llaman a la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas. Yo he estudiado el pensamiento científico y habla de que en un principio no hay persona humana, pero si nos vamos a hablar de que el alma entra en el momento de la intimidad, pues, se junta este con este, el del hombre con el de la mujer, me refiero a los dos corpúsculos, y ya tiene alma. Caramba. Y la ciencia dice, no es posible por esto, por aquello, pero el dogma, el dogma, decía Einstein, es mucho más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un dogma, un prejuicio, una idea fija. Tienen alma desde que se juntaron, desde lo que se llama la polución. Alguien dirá, la polución es la corrupción ambiental, ¿no? La polución es la emisión del licor seminal para que se junte cigote con un corpúsculo con el otro. Ya tiene alma.
valga. Lo inició Soberanes este horror. Ya son 16 los estados, gobernados no únicamente por las beneméritas beatas del Verbo encarnado, a las que el presidente del país hace unos meses tanto alabó, sino también estados gobernados por el PRI y aún por el PRD. Estamos en el triunfo de las sotanas y las capas pluviales. Ad maiorem Dei gloriam, laus Deo. Este es el México que nos tocó vivir. La jugosa pensión de ministros. ¿Cómo ven si de ministros y de partidos políticos les hablo otro día? Marea comprobar el borbollón, el ciclón, el vendaval de dineros que se tragan el IFE, el Senado, los magistrados de la Suprema Corte. Ahora sí lo digo con todo conocimiento. Yo le puse Suprema Corte cuando hace muchísimo tiempo un asesino de una niña, Yuridia, allá en Acapulco, un Brown Díaz, Alejandro Brown Díaz, salió de la cárcel donde estaba recluido de por vida gracias a un abogado con el compinchaje de un magistrado de cuando Carlos, ya se me ha olvidado cómo se llamaba el magistrado presidente, se llamaba Carlos, se me olvida el apellido, que por cierto acaba de morir, cuando por una corta que dicen que fue de $500,000, Brown Díaz salió de la cárcel y anda libre, creo que en Estados Unidos. Todo esto van a ver el derroche. Ahora, ¿qué les vamos a exigir? Miren, yo ya estudié teoría política. Yo ya perdí la virginidad de los bobos que dicen exigimos. Yo les digo a los maestros, ustedes, más de 1,000,000 de maestros que tienen influencia sobre más de 25 millones de niños que tienen cada uno una mamá, un papá, a veces 2 o 3, no. Y esos maestros exigiendo. Les repito, cuando tenemos la lucidez para haber estudiado y haber asimilado esa teoría política, sabemos que la que llamaba Marx la superestructura no es nuestra aliada. Los ricos no están para compartir con los pobres, y las autoridades y el poder, más propiamente dicho, el poder no se comparte. Entonces, ¿por qué la canasta básica sube y sube de precio? ¿Y por qué los salarios están congelados? Hay un tope salarial. Porque como les dije ayer, un Estado ya muy adelgazado solo tiene 2 funciones: hacer cumplir en los pobres leyes que hicieron los ricos en su beneficio y vigilar que nunca dejen su puesto. Los ricos acá, los pobres acá. Un pobre no, con su salario no puede soñar en ser otro Carlos Slim, pero un rico, si de pronto tiene amenaza de quiebra, ahí está el dinero del Estado. A esos, las ONGs, los maestros, los jubilados, los sindicalistas, los toman por aliados. Los sindicalistas, no sus líderes. Los líderes son parte de la superestructura. Y el sindicato no son los líderes, el sindicato son todos los afiliados. Me quejo con mi sindicato, el sindicato eres tú.
Y los líderes están allá arriba, con las cúpulas castrense, clerical, de la industria del periodismo, de los intelectuales orgánicos, de, ¿qué más? Los grandes capitales, por supuesto. Allá están ellos. Y, y si algún día nos organizamos y vamos al poder popular, entonces podremos, yo ya no lo voy a ver, darnos ese hermoso sueño de un gobierno al que obedecer como sus mandantes, o un gobierno que manda obedeciendo. Esto me dicen, ay, qué sueños guajiros los tuyos, y les repito lo que les dije ayer, a mí no me ofenden, se ofenden ustedes mismos. Quieren decir, nosotros no estamos en capacidad de pensar, de madurar, de llevar a cabo un ejercicio de autocrítica, de decir, bueno, ¿a qué nos ha llevado el ejercicio de delegar? A nada. ¿Y por qué no comenzamos a asumir? Miren, en la página de elvaledor.com.mx hay un libro mío que publicó Grijalbo. Ese no es novela, ni cuento, ni ensayo literario, sino un libro sobre política. Allí se explica cómo se llega la gente, 107 millones de mexicanos, a tener el poder, sin salirse de la ley para nada, con organización, no de multitudes, no de muchedumbres, no de borregadas, de comités autogestionarios. Vamos a hacer esto. Esta es, les repito, la herencia del 68, la buena herencia del 68, que algunos guardamos, mientras los demás delegan en el poder y le exigen, y les repite todos los días Salinas, ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. Ahora, mañana, ¿es mañana? Sí, una marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos, que los va a ver al presidente, los va a ver el presidente con catalejo, y ellos con gemelos, no se llaman gemelos, con anteojos de larga vista, ¿cómo se llaman? A binoculares, al presidente de Lejecitos. No entienden que una marcha van a probar si es efectiva, a ver si es efectiva. De los 60 años, 60 años, de la época moderna para acá, 60 años de marchas. Hace 60 años un gremio de maestros, Otón Salazar, y con ellos los Vallejo y los ferrocarrileros, ellos hicieron unas marchas descomunales. Esas marchas se prolongan hoy día. ¿De qué han servido? ¿De qué sirvieron hace 60 años? ¿Y de qué han servido ahora? Una marcha es necesaria, pero insuficiente. De pronto hay un problema, falta agua, se organizan las gentes, salen y dicen queremos agua. Después de que ya hicieron conciencia en la gente y en la autoridad de ese problema, dejan la marcha porque ya es inoperante. Y a fines de los 50 y a fines del 2009, la marcha sigue siendo la misma. Pariente cercana de la peregrinación. Y allí ya no me meto porque a cuántos les ha hecho un milagro el tener fe en su peregrinación. Allí ya no me meto, pero en las marchas, ¿a quién han beneficiado? De vez en cuando el sistema de poder dice que no se me desilusionen, que no abran los ojos y digan, esto no sirve, hay que darle pizcachitas de lo que piden, de lo que pidieron, algo, para que no vayan a abandonar esa serie de acciones, las megamarchitas, que los convierten, dice el sistema de poder, que convierten a los marchantes en colaboracionistas nuestros,
nuestros por su pura ignorancia. Mis valedores ya nos tomaron la medida y nos vencen por nuestra pura ignorancia. Mañana o pasado, los derroches de los dineros públicos de la Suprema Corte, de los legisladores y de algunos más. El IFE, tragón de dineros para que crezca la democracia y crecemos todos, ¿sí, verdad? Estamos debilitadísimos. ¿Y cuál es la solución que nos plantea y nos aplica el gobierno? Sangrías. Te voy a sacar medio litro de sangre. ¿Para qué? Para que te robustezcas. Pero como decía mi padre, lo sigue diciendo desde donde está. No, mi hijo, no me admiro de ellos, me admiro de ustedes, los aturdidos. Queden las palabras de mi padre en el ánimo de ustedes, los que me hayan visto. Una excusa porque algo no funcionaba de todo. Ay, quedé de que no iba a golpear aquí la mesa. Y escuchen mañana de 6:30 en adelante nuestro espacio comunitario de El Valedor. Por ahora, un poco de música, ¿saben de quién? De Haydn, y es precisamente de la creación. Oigan esto. Doch war noch alles nicht vollbracht, doch war noch alles nicht vollbracht. Im Ganzen des Herren Güte preisen soll. So war noch alles nicht vollbracht, im ganzen Wege, das es schön.